Amén. Feliz sábado, hermanos. Nuevamente aquí con ustedes, tratando de mejorar, ¿verdad? Tratando de no ser como dice el canto, ¿verdad? Casi cristiano, casi salvo, ¿verdad? El casi, mis hermanos. Casi venzo, casi soy cristiano, casi me consagro todos los días, ¿verdad? El casi, ¿a dónde nos lleva el casi, mi hermana? El casi es perdido, ¿ah? El casi es perdido. Pero bueno, mis hermanos, vamos a tratar de desarrollar un poco la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Ya que es para la honra y la gloria de Dios, para llevar este mensaje. Vamos allí al versículo que se leyó. Lucas 11:28. Y él dijo, antes bien, bienaventurados los que oyen, ¿verdad? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Porque aquel que guarda es el que oye y pone atención, ¿sí? El que verdaderamente oye la va a poner por obra, porque le interesa. Por eso va a poner oído. Va a oír. No va a ser oído sordo, sino que su oído lo va a poner para oír esa palabra porque le interesa. Porque en su corazón hay temor, en su corazón hay preocupación, en su corazón hay un llamado, y que siempre es del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso pone atención, pone oído, pone su corazón. ¿Para qué? Para poder guardar. Para que tú puedas guardar necesitas entender, conocer la palabra. Y necesitas poner ¿qué? Atención, oído, oír, para poder guardar. Cuando se te da una reprensión necesitas oírla, que entre a tu corazón. Para ponerla por obra, entonces, actuar conforme al consejo o a la reprensión, o conforme a la palabra, o conforme a lo que se te está diciendo. Estos son los bienaventurados. Estos son los felices. Estos son los que serán salvos, los que oyen y los que actúan conforme oyen y aceptan el llamado. ¿Sí? No los que oyen y se olvidan de lo que oyeron y se van y no ponen atención en ninguna de las palabras, nomás en el momento. Gloria a Dios, amén, sí es cierto, me lo dijo a mí, es para mí, pero saliendo se olvidó la palabra. Se olvidó, ya no se recuerda la palabra. Solamente aquí en la exhortación o en la emoción o en el momento nada más. Pero se olvidó la palabra. Ya se olvidó la reprensión. Y nos vamos y a la próxima semana se vuelve a venir igual como se llegó, ¿ah? Igual como se llegó. ¿Por qué? Porque a veces somos oidores olvidadizos. Oidores olvidadizos, ¿sí? Por eso dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oyen y guardan. Esos son los felices y bienaventurados. Los que ponen por obra lo que oyen. ¿Sí? Lo que oyen. ¿Ustedes saben cómo empieza el testigo fiel hablando de las 7 iglesias? Y vamos ahí a Apocalipsis. Empieza el ángel, habla a las iglesias. Ahí en el 9, en el 2:9, ¿cómo dice? Yo conozco. Apocalipsis 2:9, ¿cómo empieza a decirles? Yo conozco tus obras. Y eso le dice a todas. Empieza a decirles, yo conozco tus obras. ¿Y cómo termina el mensaje?
Sí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios empieza diciendo que Él conoce tus obras y te dice todo todo el consejo, que Él conoce tus obras, conoce tu esfuerzo, conoce lo que sufres, o también conoce tu corazón desinteresado, que te vas y te olvidas, que no pones atención, y te dice qué es lo que más te falta por trabajar, qué es lo que haces, qué es lo que no haces, qué es lo que te falta por hacer. Eso es lo que le dice a las iglesias, o en dónde tienes que trabajar, o quiénes son los que se están metiendo, o cómo tienes que trabajar. Es lo que le dice a todas las iglesias, a las 7 iglesias. O eres débil, o eres tibio, o qué te falta por obtener. Pero también termina diciendo, el que tiene oído para oír, oiga, porque Él sabe que ¿qué? Que somos ¿qué? Oidores olvidadizos. Él conoce nuestras obras, todas nuestras obras. Pero también sabe que debemos de poner ¿qué? Atención. Debemos de poner oído para no olvidarnos, porque de lo contrario estaremos aquí, pero de todos modos nos estaremos olvidando de lo que se nos habla, del consejo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es el que convierte el alma? ¿Quién es el que nos trae a mente nuestro pecado, nuestra condición delante de Dios? ¿No es el Espíritu? ¿Ponemos oído a ese Espíritu? ¿Ponemos oído? ¿Le hacemos caso? Porque el Espíritu reprende y sabe cuando sabemos y nos lo trae a memoria cuando uno actúa mal o hace mal. ¿Sí? ¿Te constriñe o no te constriñe? ¿Pones en eso tu corazón o no lo pones? ¿Oyes o no oyes? Vamos a Santiago 1. Santiago 1. Vamos a darle lectura desde el 23 en adelante. ¿Sí lo tienen? Dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, ¿verdad? Es semejante a ese hombre que solamente oye la palabra. ¿De qué palabra estamos hablando aquí? Aquí. ¿De qué palabra? De la palabra de Dios, del consejo, de su ley, de sus exhortaciones, de sus mandamientos, de sus estatutos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que se considera a sí mismo en un espejo, su rostro natural. ¿Y qué dice el 24? Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Así es semejante el hombre, que es oidor nada más, pero olvidadizo. Así es el hombre que solamente oye, pero no hace. Solamente oye, pero no hace. Yo creo que aquí todos oímos, pero hacemos, No hay ninguno que no haga. Todos hacemos. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad, hermano? Todos obedecemos. Y si no es así, pues este mensaje entonces es para mí. Si solamente oigo y no hago, porque soy como ese hombre que solamente me considero en un espejo y después me olvido como yo era antes. Me olvido. Pero si soy hacedor de la palabra, voy a poner mi oído, mi corazón en hacer la palabra. Entonces seré bienaventurado en lo que haga. Pero si me pongo a obedecer, a hacer la palabra, ¿sí? Porque si alguno es oidor, alguno, ¿verdad? Solamente algunos, no son muchos. Es oidor de la palabra y no hacedor. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Así
Siempre se olvida la palabra cuando no se pone oído ni atención. ¿Qué dice el 25? Mas el que mira atentamente, ¿en dónde? En la perfecta ley de la libertad. ¿Y qué? Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Yo conozco ¿qué? Tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Sí? Sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que es hacedor, porque él conoce nuestras obras. Él conoce cuánto oído le ponemos, cuánta atención y cuánto esfuerzo y valentía ponemos para que su palabra viva en nosotros. Entonces seremos bienaventurados. Bienaventurado el que oye las palabras y las pone por obra y las hace, ¿sí? Y las hace, pone su oído, pone su corazón, pone todo su empeño. Este será bienaventurado. Este es el que es bienaventurado, ¿sí? A ver, mi hermano Pablo, a ver, vamos a leer qué dice Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Yo, Jehová, escudriño el corazón y pruebo los riñones para dar cada uno según sus obras. Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón, gracias mi hermano, más que todas las cosas, más que todas las cosas. Por eso el Señor tiene que recordarnos, ¿sí? Tiene que recordarnos que Él conoce nuestras obras y que debemos de prestar oído y no dejarnos guiar, ¿por qué? Por nuestro corazón. Mas el que oye y pone en práctica la palabra, no mía, sino la de quién, la de Dios, no la mía, y no dejarme guiar por mi propio corazón. ¿Porque qué? Engañoso es el corazón. Oye, y perverso, demasiado perverso. ¿Qué es un corazón perverso? Es un corazón perverso. Ahorita vamos a ver un corazón perverso, cómo es un corazón perverso, ¿sí? Que se engaña a sí mismo y se dice obediente a la palabra de Dios. Pero sin embargo, ¿qué es lo que almacena en su corazón? ¿Y quién es el único que conoce el corazón? Yo, Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El fruto de sus obras. Por eso la reprensión, por eso el llamado a que oigas y pongas atención, porque va a dar el pago al fruto de sus corazones, de sus obras, ¿sí? De sus obras. Vamos ahí a Ezequiel, mis hermanos. Ezequiel 14. Vamos a darle lectura a Ezequiel 14 del 1 en adelante hasta el 4. Miren cómo se acerca el pueblo, ¿sí? Cómo se acerca el pueblo. Se acercó el pueblo allí a Ezequiel, al profeta. A veces así nos acercamos mucho. Ezequiel 14, del 1 al 4. Y vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. ¿Quién dijo esto? El profeta Ezequiel. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos, ¿en dónde? En su corazón. ¿En dónde habían puesto sus ídolos? Cerquita, ¿eh? Ahí afuerita, digo, nada más. Esto en su corazón.
Oh, hermanos, cuando se pone el ídolo en el corazón, ¿quién más va a gobernar ahí? ¿O quién puede sacarlo de ahí? ¿Será que va a poner oído? ¿Va a hacer las obras? ¿Va a poner oído a la palabra de Dios? Fíjense cómo dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en manera alguna consultado por ellos? ¿Acaso puede ser Dios consultado por ellos? Cuando en su corazón pusieron, ¿qué? Sus ídolos, y han puesto delante de su rostro su propio tropiezo. Su propio tropiezo. ¿Qué sigue diciendo el 4? Háblales, por tanto, y diles, así dice Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Él va a responder conforme a la multitud de sus ídolos. Él va a responder conforme a su maldad. ¿Cómo le va a ir? ¿Cómo le va a ir al poner en su corazón? Por eso sigue diciendo el 5, para tomar a la casa de Israel en su corazón, que se han apartado de mí, todos ellos por sus ídolos. ¿Qué dice el 6? Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. A veces queremos que Dios nos oiga y venimos a buscar respuestas. A veces nos presentamos como justos. ¿A dónde fueron ellos? ¿A consultar con quién? Con el profeta Ezequiel. Con Ezequiel fueron. Y el Señor le dijo, ¿qué es lo que traían en su corazón? Ídolos, llenos de ídolos. Llenos de ídolos. ¿Qué es lo que buscaban ellos entonces? Ellos pretendían buscar a Dios. A veces pretendemos venir a buscar a Dios, mis hermanos. ¿Sí? Pretendemos venir a escuchar su palabra. ¿Para qué? Para según ponerla por obra. Para llevarla a cabo y ser bendecidos y salir bendecidos. Pero nos llevamos juicio en vez de bendición. Eso es lo que nos llevamos. Es lo que Dios les va a dar. ¿Conforme a qué? A lo que hay en su corazón. Es lo que se lleva solamente. Si venimos aquí, mis hermanos, con el corazón lleno de ídolos, ¿a quién mentimos? ¿A quién mentimos? A nosotros mismos. ¿Sí? A nosotros mismos. Y cuando el corazón está lleno de ídolos, almacenamos la palabra hablada aquí, ¿la ponemos por obra? Nunca se va a poner por obra. Porque el corazón, ¿cómo está? Y venimos delante, sí, de Dios. Pero venimos con los corazones cargados de ídolos, cargados de males. Sí, cargados de males. Así nunca vamos a poner por obra los mandamientos de Dios, ni su palabra. Así como venimos, como dice Santiago 1 del 23 al 25. ¿Oidores qué? Olvidadizos, porque una vez saliendo, corres a tus mismos ídolos. A lo mismo. Pero aquí podemos decir, como dice en un versículo, donde dice que ellos, vamos a Ezequiel 33, 32, a ver cómo dice ahí. A ver qué dice Ezequiel 32. Y aquí que tú eres a ellos como cantor amores, Ajá. de alguien que tiene voz agradable y toca bien un instrumento. Así que oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. ¿Ven cómo dice? ¿Ven cómo dice? Ezequiel 33,
3:32. Y he aquí que tú eres a ellos como, como cantor de amores. ¿Por qué como cantor de amores? Porque dicen aleluya, sí es cierto lo que dice el Señor, sí es cierto lo que Él habla, ¿sí? Dice, como cantor de amores, agradable de voz y que toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, ¿pero qué? Pero no las ponen por obra. ¿Por qué? ¿Cómo está el corazón? Cargado de ídolos, cargado de ídolos. ¿Y esto a quién se le decía? ¿A qué iglesia? A los que profesaban, ¿sí? La religión pura, a los que tenían los oráculos divinos, los que venían ante el Señor, pero su corazón venía cargado de ídolos. Así que las palabras ya del profeta, las palabras que se hablan, ¿cómo son? Como cantor de amores, ¿sí? No les hace ninguna cosquilla. ¿Qué dice el 31? Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras, sí, las oirán, sí, oirán tus palabras, sí, porque todos oímos, y no las pondrán por obra. ¿Por qué? Porque con su boca muestran mucho amor. ¿Cómo es que se muestra mucho amor con la boca? ¿Ah? Se dice sí, cuando muestras mucho amor. Sí, haremos. Sí, yo obedezco. Sí, yo haré. Sí, se muestra mucho ¿qué? Obediencia o amor, pero solamente pues con la boca. ¿Sí? Con la boca o de palabra. Y no las podrán porque con su boca muestran mucho amor, pero su corazón va en pos de su avaricia. La avaricia, llena de ídolos, mis hermanos, llena de ídolos. Vamos allí vamos a ver qué dice Salmo 78, 33. ¿33? Sí. Lo tengo. 78, 33. Vamos a darle lectura desde el 34 en adelante. Dice así, si los hería de muerte, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en su búsqueda. ¿Cuándo? Cuando los haría de muerte. Sí, el 35 dice, y se acordaban que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. ¿Cuándo se acordaban de él? Cuando en el castigo solamente, ¿sí? En el castigo o en la muerte. Se acordaban que Dios era su refugio y el Dios altísimo de su redentor. Lamentablemente así somos muchos, hermanos. Y así hay mucha gente también. Se acuerda de Dios solamente cuando tiene enfermedad, pobreza, solamente cuando le llega la calamidad, o cuando, así como está la situación, pues, ¿verdad? Cuando ya estamos en cárceles, o cuando ya la familia está separada, o cuando queremos algo. Pero mientras, no se acuerda uno de Dios. Si alguien te habla de Dios, aléjate, ven después. ¿Sí? Ven después. No quiero ahorita saber nada. Se busca oro, plata. Sí, se busca la comodidad. Pero el Señor hace esto también para que le busquemos, a ver si así cambiamos, a ver si ponemos oído, a ver si ponemos toda nuestra atención. Sigue el 36, dice, mas le lisonjeaban con su boca y con sus lenguas le mentían. Y es así, mis hermanos, cuando solamente se busca al Señor en situaciones sí, precarias y no se busca de corazón, solamente ¿cómo? Con lisonjas. Mas se lisonjean con su boca y con su lengua le mentían. Dice el 37,
pues sus corazones no eran rectos para con él. ¿Para con quién? Con Dios. Para con Dios. Ni estuvieron firmes en su pacto. Ni estuvieron firmes en su pacto. ¿Sí? ¿Dónde está su corazón? Lleno de ídolos. Lleno de ídolos. ¿Sí? Porque solamente son como el que se ve en el espejo. Qué fácil nos olvidamos, hermanos, de la palabra, del consejo. Qué fácil se olvida uno. Por eso toda la exhortación de las 7 iglesias es: yo conozco tus obras. El que tiene oído para oír, oiga. No tan solo te está diciendo que pongas oído. No tan solo te está diciendo que lo oigas o lo escudriñes. No. Te está diciendo que lo pongas en práctica, que lo tomes en tu corazón, porque son los últimos consejos para las iglesias. De cómo está el corazón en estos últimos tiempos. Tibios, llenos de maldad y de pecado. El mundo está lleno, dentro de las iglesias también. ¿Sí? Así están las iglesias. Unos que trabajan, otros que no trabajan. Otros que son de doble ánimo. De doble ánimo. ¿Cuál es el mensaje para la última iglesia de la Odisea? Que el Señor conoce sus obras. ¿Sí? Pero ¿cómo se dice la iglesia? Está llena de justicia propia, llena de conocimiento. Ella se cree llena de conocimiento y no siente necesidad alguna. ¿Sí? Pero su corazón, ¿cómo está? Llena de un ídolo muy grande. ¿Cómo se llama ese ídolo que tiene? Autosuficiencia, ¿eh? Justicia propia. ¿Sí? Es lo que tiene en su corazón. Siempre vamos a ver un relato para ver cómo nos olvidamos tan rápido, hermanos, del consejo de Dios. Vamos a Éxodo 19. Lo tengo. Sí, lo tiene. Vamos a leer desde el 7 en adelante. Éxodo 19, 7 en adelante. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Se las dijo al pueblo, ¿verdad? Y todo el pueblo le respondió a una. ¿Qué le respondieron? Y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, esto haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. ¿Qué le dijo el pueblo a Moisés? Todo, lo que has dicho, haremos. Se supone que estaban poniendo toda su atención, su oído, para poner por obra las palabras que les iba a decir Moisés. ¿Sí? Que les iba a decir. ¿Y lo hicieron o no lo hicieron? No. Pero ellos dijeron. ¿Qué es lo que dijeron? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y esto fue lo que Moisés le dijo a Dios. Ellos han dicho que lo harán, que respetarán y que pondrán tus palabras por obra y que pondrán oído. ¿Y qué pasó con este pueblo, mis hermanos? ¿Qué ha pasado con ese pueblo? Vamos allí a Éxodo 20, 18. Todas estas palabras se las dijo Dios audiblemente al pueblo. Y el monte Sinaí humeaba y temblaba la tierra. Y ellos estaban oyendo de lejos, pero oían. Y ellos temblaron al ver cómo el sonido se hacía cada vez más grande y más terrible. Dice: todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos. ¿Que nosotros qué? Ajá. Que nosotros oiremos, que pondremos atención. Así somos, mis hermanos, cuando tenemos el miedo encima.
Oiremos, pondremos por obra, nosotros oiremos. ¿Por qué? Porque estaban espantados. El sentir a Dios cerca no es cualquier cosa, hermano. ¿Ah? Cómo tiembla el corazón cuando está en iniquidad, en pecado, en temor. En temor. Dice, nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros para que no muramos. No querían que Dios hablara. ¿Alguno quiere aquí que Dios hable con él? De la manera que estaba hablando con ellos. Era algo terrible, tanto que Moisés dijo, ¿qué dijo Moisés? Estoy temblando y espantado. Él, que era más consagrado, temblaba al oír la voz. Ahora ellos, y que estaban más lejos que Moisés. Moisés estaba cerca, pero ellos se pusieron más lejos todavía. Es terrible, mis hermanos. Es algo terrible escuchar la voz de Dios así, audible. Por eso ellos temieron. Y ese temor, ¿a qué debió inducirlos? Ese temor. A consagrar, a meditar, a poner oído, a no olvidarse de las palabras que fueron oídas desde el monte, porque ellos las oyeron en su idioma. Ellos las oyeron y las oían. Pero se espantaron y dijeron, no hable Dios con nosotros, habla tú mejor, para que no muramos, porque sentían el terror. Dios es fuego consumidor, ¿sí? Y consume el pecado, ¿sí? Y Moisés respondió al pueblo, no temas, ¿sí? No temas, ¿que para qué? Que para probaros vino Dios y para que su temor esté en vuestra presencia y no pequéis. ¿Para qué vino Dios a hablarles? Para que su temor esté en cada uno de nuestros corazones, para que no pequemos, Entonces el pueblo se puso lejos. Vaya, no escucharon a Moisés que no temieran, ¿verdad? Entonces el pueblo se puso lejos y Moisés se acercó a la oscuridad a la cual estaba Dios. Temieron mucho, les dio mucho miedo, pero ¿qué tanto les duró ese miedo? ¿Qué tanto? Vamos al 32, hermanos, 1. Ajá. Vamos al 32:1, dice, mas viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercó entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, ¿porque qué? Porque a este Moisés al que le dijimos que fuera él a hablar con Dios, que no hablara con nosotros porque tuvimos miedo, ¿sí? No regresa. Y no sabemos qué le haya pasado. Así es que levántate y haznos dioses para que vayan con nosotros. ¿Cuánto tiempo había pasado de que ellos habían dicho que iban a oír y que iban a obedecer? Ni casi los 40 días. Ni 40 días, estuvo 40 días. Él estuvo 40 días. Pero antes de los 40 días ellos habían recordado lo que habían escuchado. ¿Qué había pasado con lo que habían dicho y prometido? Ya ven cómo somos oidores, ¿qué? Olvidadizos. Ellos se pusieron a meditar en las palabras que Dios les dijo desde el monte, tanto que temblaba la tierra y ellos salieron corriendo. Se pusieron a meditar. Es solo temor. Por eso buscamos a Dios en el temor, en las preocupaciones o en las situaciones que nos vienen. Pero una vez se pasa, volvamos a nuestros dioses, a nuestros ídolos. ¿Qué había en su corazón? Este pueblo viene a consultar contigo, pero ¿cómo? ¿Qué hay en su corazón? Lleno de ídolos. Lleno de ídolos está. Y cuando el corazón está lleno de ídolos, por más de que Dios te hable, el corazón está ocupado. En cuanto tengas una oportunidad, vas a volver a tus dioses.
vas a volver allá. Y delante de lo que has dicho, estaba Dios ahí. ¿En dónde lo hicieron esa fiesta? Lejos del monte, ¿ah? Todavía humeaba el monte. Todavía lo veían lleno de nubes y de fuego y de rayos que salían delante de él. Pero sin embargo, ¿qué dijeron a este Moisés? ¿Quién sabe qué le habrá pasado? ¿Cuánto les duró la palabra en su corazón? ¿Cuánto les duró? ¿Cuánto nos dura a nosotros una arrepentión? ¿Ah? A veces nos han preguntado aquí, ¿cuál fue el tema que di? Ha dicho el hermano Pablo. ¿Cuál fue el tema que dio el fulano o mengano? O el hermano Arturo. ¿O qué se habló ayer el viernes? ¿O el sábado pasado? ¿Nos acordamos? ¿Ah? ¿Nos acordamos del tema pasado? Acordémonos que ellos a las 3 semanas ya estaban, ¿qué? ¿Cómo ya estaban? Olvidados y buscando ¿qué? La carne no se va a olvidar de lo que busca. ¿Qué busca la carne? Idolatría. Idolatría. Olvidarse de lo justo, de lo recto. El espíritu es el que se sostiene, mis hermanos, solamente la palabra. El espíritu de Dios, si mora en nosotros, ese nos va a sostener. Pero la carne, para nada aprovecha. Para nada aprovecha. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne para nada aprovecha. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo, mis hermanos, nos dura un mensaje, una exhortación? ¿Cuánto le duró a ellos? Ni 2 semanas, ¿eh? Ni 1 semana, y nos olvidamos. Nos olvidamos. ¿Qué pedían ellos? ¿Qué fueron a pedirle a Aarón? A los dioses. Porque a este tu hermano, quién sabe qué le pasó allá. Le dijimos que él fuera y hablara por nosotros y nos lo dijera, pero pues no ha regresado. ¿Quién sabe qué le pasó? Así que nosotros queremos dioses, que lo veamos y que le sacrifiquemos. ¿Y qué hizo Aarón? Dijo Aarón, a lo mejor les duele que les quite sus ídolos, que es el oro, lo que ellos tenían. Y no les dolió, lo dieron todo, ¿verdad? Y aquel líder, ¿verdad? En vez de ponerse firme, ¿qué dijo? Démelo, y ahí lo aventó y salió ahí un becerro, ¿verdad? Y hizo un altar, ¿y qué les dijo? Mañana celebraremos fiesta a Jehová. Ahí sí se ponen contentos, ¿ah? Contentos. Los primeros en llegar. Que si mañana va a haber comida y nos levantamos a hacer fiesta, ¿sí? Pero de todas las palabras que se hablaron y que nos hicieron temblar, que nos hicieron temer, ¿dónde quedaron? ¿Oidores qué? Olvidadizos. Oidores olvidadizos. Así seremos bienaventurados, ¿ah? Así será bienaventurado el pueblo. No, hermano. Tenemos que aprender qué es retener la palabra. Tenemos que aprender a retener la palabra, a no ser olvidadizos y meditar en ella. Por eso David decía, medito en tu ley de día y de noche. ¿Por qué? Porque él sabe cómo es el corazón, cómo somos de olvidadizos. ¿Cómo se nos olvidan las buenas enseñanzas? ¿Cómo se nos olvida de que dependemos de Dios en cada obra, en cada momento, en cada día? Siempre se nos olvida. Aunque nos perdonen hoy, ya mañana nosotros no perdonamos. Así de fácil, así de tan rápido se nos olvidan la palabra de Dios o el buen consejo. Fácil se les olvidó. Así que le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y ahí le salió su becerro y empezaron. Fueron cosas que hicieron tremendas las que hicieron, no fueron solamente comer y bailar y gozarse, no. Cayeron en lo más bajo, ¿sí? A ver, ¿quién me lee Primera de Corintios 10:11?
Primera de Corintios 10:11, hermano. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y fueron escritas para amonestar a nosotros, Ajá. a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿A quiénes son esos? ¿A quienes les han alcanzado los fines de los siglos? Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Como ejemplo a quién? A nosotros. Y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido o han parado. A mí, en estos últimos tiempos. Están escritas para mí. Dice aquí, toda la influencia de sus excesos y su fanatismo en el servicio del gran obrero maestro que es Satanás. Tan pronto como el malvado tuvo al pueblo bajo su dominio, hubo exhibiciones de carácter satánico. El pueblo comió y bebió sin dedicar un solo pensamiento a Dios y su misericordia. A la necesidad de resistir, dice, el pueblo comió y vivió sin dedicar un solo pensamiento a Dios y su misericordia. A la necesidad de resistir al diablo, que los estaba incitando a cometer los actos más vergonzosos. El mismo espíritu se manifestó en el sacrílego banquete de Belsasar. Hubo júbilo y danzas, hilaridad y cantos, y se llegó a una infatuación que seducía los sentidos. Luego vino la complacencia de pasiones desordenadas y lujuriosas. Todo esto se mezcló en la lamentable escena. Dios había sido deshonrado. Su pueblo se había convertido en una vergüenza a la vista de los paganos. Los juicios estaban por caer sobre esa multitud infatuada y entontecida. Sin embargo, Dios en su misericordia les dio una oportunidad para perdonarles sus pecados. Qué rápido se olvida de Dios, de su consejo y de su palabra. Y se llega a una degradación cuando uno se pone bajo el dominio de Satanás, ¿hasta dónde los lleva? Y en la misma presencia de Dios. En la misma presencia. Porque allí estaba el monte. Ellos ahí estaban cerca. Es para ver, mis hermanos, cómo somos oidores olvidadizos. Nos olvidamos. El que tiene oído para oír, oiga. O el que tiene corazón para almacenar la palabra de Dios, almacénela y póngala en práctica para que sea bienaventurado. Si no solamente estaremos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pues no pones en práctica la palabra. ¿Dónde empieza la santidad? En la obediencia. Y si no hay obediencia, no hay santidad. No hay santidad. Fueron muy pocos los que se pusieron del lado de Dios en esta situación de idolatría que hubo aquí. Fueron muy pocos, ¿sí? ¿Qué le pasó a todos esos? Fíjense, fueron tan obstinados que no se arrepintieron. Estaban tan imbuidos por el alcohol, por la glotonería, la comida, lo satánico, que ni al otro día se recuperaron del mal que estaban en sus corazones. Prefirieron morir de pie que arrepentirse. Porque ¿acaso Dios no los hubiera perdonado si se hubieran hincado y pedido perdón? Sí, pero no se arrepintieron. Es para ver, mis hermanos, cuando el corazón está lleno ¿de qué? De ídolos. De ídolos. No te deja oír. No te deja comprender. Y no te deja oír. ¿Sí? Vamos a Mateo 18. Vamos a ver ahí otra de las maneras en que se nos olvida fácilmente lo que Dios hace por nosotros. Lo tengo. Mateo 18.
23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía ¿cuánto? 10,000 talentos le debía. Mas a este, no teniendo con qué pagar, su señor mandó ¿qué? Venderle, y a su esposa e hijos, con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo, ¿qué hizo? Entonces aquel siervo, postrado, le rogaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Así decía el siervo, ¿verdad? Ten paciencia, yo te lo pagaré todo. ¿Tenía con qué pagar? No tenía con qué pagar. La sentencia ya estaba dada. ¿Sí? Va a ser vendido él, su esposa y sus hijos. ¿Sí? Entonces el señor de aquel siervo fue movido a ¿cómo? A misericordia. Y le soltó y le perdonó la deuda. Fíjense lo que hizo, ¿eh? Le perdonó la deuda. Pero ¿qué sigue diciendo? Mas saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuánto debía él? 1,000 talentos, 10,000 talentos. Y a él le debían 100 denarios. ¿Y qué le hizo? Y sujetándolo del cuello le dijo: págame lo que me debes. ¿De qué se olvidó él? ¿De qué se le olvidó él? Venía saliendo de una deuda que se le había perdonado. ¿Y ven cómo somos de olvidadizos nosotros? Somos muy olvidadizos. Ni siquiera eso podemos nosotros perdonar lo que nos debe. Oidores, olvidadizos. Vemos la palabra y decimos: sí, es cierto, lo hice para mí, yo soy así, pero una vez me levanto y me olvido que así era y que así soy. Que ante la ley de Dios yo he robado, ¿sí? He matado, he codiciado, no he amado a Dios ni a mi prójimo, ni he respetado a mis padres. Pero vengo a Dios, Él me perdona. Pero si alguien a mí me hace algo, ahí te encargo, ¿eh? Yo no perdono. A mí me pagas. A mí me pagas. ¿Cuánto tiempo se llevó en olvidar lo que le habían hecho por él? Nada más en cuanto salió, ¿no? Nomás en cuanto salió, ahí se olvidó. Se olvidó de que él debía 10,000 ¿qué? Talentos. Se olvidó de la deuda que le habían cancelado. Y él dijo: págamelas. ¿Cómo? ¿Cuánto él le debían? 100 denarios. ¿Qué tanto? ¿Qué comparación es esa? 100 denarios. Ni la mitad de lo que él debía, ¿eh? A 100 dólares. No es nada. Pero sin embargo, págame. Sin embargo, págame. Así somos nosotros. Y eso está para nosotros, hermanos. Está para nosotros. Que somos oidores olvidadizos. Que no retenemos la palabra. Y no podemos perdonar porque nuestro corazón está lleno de ¿qué? Ídolos. Lleno de ídolos, de la codicia. Solo buscando el beneficio propio. Solamente buscando el beneficio propio. Vamos ya para ir cerrando. Sí, no se me canses. Vamos allá a Josué 24, 20. Sí. Lo tengo, pastor. al 21, vamos a darle lectura, Josué 20, 21. Si dijeres, si dejares a Jehová, y sirvieres a dioses ajenos, él se volverá y os hará daño, y os consumirá después que os ha hecho bien.
El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que serviremos ¿a quién? A Jehová. ¿Esto a quién se lo dijeron? A Josué, ¿ah? A Josué se lo dijeron. Vamos allí a Jueces 2:13. Lo tengo. ¿Qué dice allí el 13? Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Orol. Igual el pueblo siempre prometiendo, ¿sí? Porque somos buenos para prometer de seguir a Dios, pero siempre olvidándonos de su palabra, olvidándonos siempre. Y una clara reflejo están los jueces, porque el Señor levantaba un juez para liberarlos. ¿De qué los iba a liberar? De los dioses. No, de la mano dura que les ponía, porque Dios los dejaba, porque se iban a adorar a dioses ajenos, y los sacaba, y decían, perdónanos Señor, perdónanos, y buscaban a Dios, y Dios decía, está bien, voy a buscar a un juez, y los sacaba, los libraba. Una vez moría el juez, ¿qué pasaba? Parece que siempre queremos que nos estén ahí, ¿sí? Dirigiendo, porque nosotros no podemos dirigir, o no podemos ir a Dios para poder ser dirigidos. Siempre queremos que nos estén diciendo las cosas para hacerlas bien, porque si no, no las hacemos bien. Siempre querían a alguien que les estuviera guiando, y guiando, y guiando siempre. Tenemos un guía y tenemos a quien oír. ¿A quién? Si alguno tiene oído para oír, oiga, ¿a quién? Al Espíritu. Oiga al Espíritu. Si alguno tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, mis hermanos. ¿Qué dice el 3:7? E hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. ¿Sí? Y el 10:16. Perdón. 10:6. Mas los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot y a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón y a los dioses de Moab y a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos y dejaron a Jehová y no le sirvieron, olvidándose de Jehová siempre. Siempre el pueblo de Dios olvidándose de él, olvidándose de él. Ojalá, mis hermanos, que estas cosas están escritas para nosotros, para no olvidarnos. Tenemos nosotros lo que es la palabra para estar siempre leyendo y recordando. Ellos por lo menos no tenían la Biblia como nosotros, o en sus casas. Tenían el consejo, tenían lo que es el tabernáculo, los sacrificios, los estatutos, las leyes. Pero nosotros tenemos esto. Lo puedes leer cuando quieras, cuando tengas tiempo, cuando el Espíritu te esté llamando. Ellos tenían un poco de excusa, pero nosotros, ¿qué excusa tenemos? Aquí está la palabra. Todos la tenemos. ¿Qué excusa vamos a tener nosotros? ¿Sí? Ellos no tenían los pergaminos o todos en sus casas, pero nosotros sí, tenemos la palabra, todos. Voy a leerles esto último. Sí, a ver si alcanzo a su mente, que no esté cansada. La verdad que profesamos no será de ningún valor a menos que seamos santificados por ella. ¿Sí? A menos que seamos santificados por ella. ¿Y cómo puede ser uno santificado por ella? Por la verdad, cuando se pone en práctica. Mientras el error está imperando en forma tan notable en nuestro país, necesitamos conocer que es verdad porque no podemos ser santificados por el error,
Cuanto mejor entendemos la verdad, tal como está en la palabra de Dios, tanto mejor sabremos cómo santificar nuestras vidas por la palabra de Dios. En cuanto más la entendamos. Estamos en este mundo como quienes están puestos a prueba. Y Dios nos está probando, dándonos la oportunidad de obedecer su verdad. Aquí estamos a prueba, dándonos la oportunidad de obedecer su verdad. Pero aquel olvidadizo, igual que el pueblo de Israel, igual que este pueblo de los últimos días, no la va a poner en práctica. ¿Por qué es un oidor? ¿Y por qué es un oidor olvidadizo? ¿Qué hay en su corazón? Lleno de ídolos. Y así nos acercamos a Dios y así venimos. ¿Con el corazón qué? Lleno de ídolos. ¿Sí? Es algo muy solemne vivir en esta época y no deberíamos estar satisfechos a menos que tuviéramos una conexión viviente con el Dios del cielo. No debiéramos estar satisfechos sino hasta tener eso, mis hermanos, una conexión. Debiéramos sentirnos responsables ante Él por cada día de nuestra vida, por cada día de nuestra vida. Podremos oír voces a nuestro alrededor que tratarán de alejarnos de la verdad, la voz de la carne, pero si tenemos en cuenta solamente la gloria de Dios y estamos luchando para hacer su voluntad, oiremos su voz y sabremos que es la voz del buen pastor. Es muy importante que entendamos la voz que nos habla. Es muy importante que entendamos eso, mis hermanos. ¿Sí? Pero si tenemos en cuenta la solemne gloria de Dios y estamos luchando para hacer su voluntad, oiremos su voz. El que lucha oye su voz. Hay tentaciones que vendrán a cada uno de nosotros, ¿sí? Todos tenemos temperamentos diferentes que vencer, ¿sí? ¿Y cómo sabremos que estamos haciendo su obra día tras día? ¿Cómo? Debemos mirarnos en el espejo. ¿Cuál es el espejo? La palabra. ¿Sí? La santa ley de Dios, la palabra de Dios, su santa ley. El que mira atentamente a la ley, no siendo oidor, olvidadizo. Y allí descubrir los defectos de nuestro carácter. Es algo muy difícil entenderse a sí mismo. Debemos examinar cuidadosamente si no hay algo que debe ser dejado a un lado. Y después de que nos hayamos esforzado por deponer el yo, nuestro precioso Salvador nos dará la ayuda necesaria para que seamos vencedores. Este mundo no es el cielo. Es el lugar de preparación. Es el taller de Dios donde debemos ser cortados y cincelados y preparados para las mansiones celestiales. Que Dios nos ayude a vencer por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. El que pone oído para oír su palabra, también la va a ejercer. Y el que no, así se va a ir. Así nos vamos a ir de aquí. Ahí en la puerta nos vamos a olvidar de lo que aquí se nos habla o se nos dice. Y cuando estemos allá afuera, pues estaremos sin protección. Sin protección. Porque somos oidores olvidadizos. Así fue el pueblo. Y así ha venido. Son pocos los que ponen, ¿qué? Oído a lo que dice el Espíritu, a las iglesias. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Vamos a entonar un himno, mis hermanos.